Los hechos ocurrieron el 24 de noviembre del 2023, cuando el Ministerio de Hacienda realizó pagos dobles y hasta triples a la nómina de 180.715 funcionarios públicos de todo el país. Cuando esto ocurrió el año pasado, el ministro de Hacienda reconoció que se había cometido un error. Se presentó un problema en el sistema informático del Ministerio de Hacienda. El CIE, que es el que maneja los giros que hace la nación a las distintas entidades, giró lo pertinente a la mesada del mes de noviembre. En algunos casos se presentó 2 veces la nómina o 3 veces la nómina. Desde entonces hasta la fecha se regresaron al Tesoro Público un total de 663.755 millones de pesos, quedando un saldo de 1.624 millones de pesos por recuperar, que incluye el gravamen de movimientos financieros. La plata que queda faltando es de difícil recuperación y el ministro de Hacienda explicó por qué. Una parte de ese saldo pendiente es de difícil cobro porque varios funcionarios del Ejército Nacional y otras entidades se encuentran en situación de retirados, inactivos, fallecidos y embargados. En la misiva, la Contraloría resalta 3 errores. Errores en las nóminas presentadas por la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva y el Comando General del Ejército. Error del sistema. Inobservancia de las alertas generadas por el sistema. Por los más de 180.000 pagos equivocados que se efectuaron a funcionarios de 74 entidades públicas, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra 6 funcionarios. Entre ellos están Ricardo Bonilla González, en calidad de ministro de Hacienda y Crédito Público. Diego Alejandro Guevara Castañeda, quien fungía como viceministro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En la auditoría financiera practicada al Ministerio de Hacienda se estableció un hallazgo fiscal por más de 1.643 millones de pesos por los intereses que dejó de liquidar diariamente el Banco de la República sobre el saldo de la cuenta del Tesoro Nacional, como consecuencia de los pagos en exceso de nómina. Muchos se preguntan, Mauricio, y le voy a trasladar la pregunta que le hice mientras que la nota, ustedes estaban viendo nuestra información, ¿y el ejército qué culpa tiene? La gente del ejército que recibió esas mesadas, ¿qué culpa tiene? ¿Cuál es el problema ahí? Hay, según el informe de auditoría y según la nota que nos estaba mostrando Isabel, hay 3 fuentes de problema en toda esta operación. Primero, errores en la nómina de la Dirección de Veteranos del Ejército, es decir, la misma nómina de la Dirección de Veteranos tiene inconsistencias. Por ejemplo, me imagino que si hay gente fallecida, debería salir reportada de la nómina de veteranos. Sí, claro. Por ejemplo. ¿Entonces recibe la platica? Sí, exactamente. Pues no la recibe porque ¿dónde la reclama? Pero se la giraron. Exacto. Segundo, errores en los sistemas del Ministerio de Hacienda. Dirección de Veteranos del Ejército, uno de los principales receptores de las 74 entidades receptoras, pero también errores en el sistema de Minhacienda. Y tercero, se ignoraron las alertas que el Ministerio de Hacienda tenía en sus sistemas en ese momento. Por lo tanto, hay problemas de la institucionalidad de Hacienda, problemas de quien recibía, uno de los 74 que recibía, que era la Dirección de Veteranos del Ejército. Y eso significa que aquí hay una plata que no se recupera. Sin embargo, hay que hacer un mea culpa, por lo menos yo lo hago a título personal. Cuando se presentó esta noticia en la 3ª semana de noviembre, y dijimos, ¿quién diablos va a devolver plata que le llega a doble y triple? Pues vean, recuperaron de 666.000 millones, recuperaron 663.000 y pico de millones. Eso me parece que habla muy bien de la naturaleza colombiana, uno que se la pasa despotricando la naturaleza colombiana, o de los mecanismos coercitivos de Minhacienda, o de quien fue de Chepito con el maletín debajo del brazo, o de aquellos que en su momento dijeron, devolvieron la inmensa mayoría, pero se quedaron embolatados 1.600 millones de pesos. Digo, Paula, yo tengo las 2 caras de la moneda. 1.600 millones de pesos que no son recuperables porque hay unos que sí tienen la naturaleza colombiana que yo estaba en ese momento. No, es que eso le iba a decir, sí, pero no, o sea, es muy triste y más que triste, indignante que 7 meses después nos notifiquen que 1.624 millones de pesos no se van a recuperar. Y mientras tanto, si nos estén hablando que no hay plata, que el déficit, que las cuentas no cuadran, que entonces una nueva reforma tributaria, que impuestos para las pensiones de más de 3.6 millones de pesos. Pero venga, Paula, le digo una cosa, esa plata ya estaba planillada, que no se recuperaba, porque esa es la consecuencia del error del sistema. Claro. Eso es lo que se puede entender. Claro, lo que yo sí me pregunto por qué la Contraloría hasta ahora abrió la investigación. Demoró 7 meses
fue mucho tiempo. Sí. Yo creo que llegó hasta el límite, a ver hasta dónde se podía recuperar la plata. Lo que ya se perdió, pues por ley le tienen que abrir la investigación. No hay nada que Un hacer. último punto quedaría para otra investigación o por lo ¿Cuál? menos para jalar la pita, y es que esa plata no se puede devolver en parte porque algunos de los receptores están fallecidos. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo llevan unos fallecidos recibiendo unas mesadas? Ah, no, pero eso sí le bueno, digo. imagínese. ¿Ah? La historia de los muertos en Colombia, no más mire el censo ve que electoral. votan? La Sí, los van a cantidad de votar. muertos que votan en Colombia todavía. Sí. Sí, así es. Bueno, vamos con noticia de última hora.